Sexenio TV presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sexenio Televisión. Es un gusto tener en esta ocasión al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Mario. Al contrario, gracias por la oportunidad y es un privilegio. Para estar dentro de la educación es necesario haber vivido la educación, y qué mejor que como profesor ante grupo. Usted fue durante muchos años maestro ante grupo. Sí, bueno, la educación, para empezar, hay que vivirla con emoción, con convicción, con pasión, dado que es una materia, es un tema que atraviesa todos los ejes de la vida pública, absolutamente todos. Entonces, por lo que se refiere específicamente a la docencia, pues puede decirse, por ahí un gran pensador dijo hace mucho tiempo que la docencia es la profesión oculta que todos llevamos dentro. Entonces es un privilegio trabajar en el aula y al mismo tiempo poder combinar ese trabajo áulico y de la docencia con la política educativa, que pues, es un eje transversal, ¿no?, de la política pública en general. Entonces sí, hay que saber, y lamentablemente no siempre todo el que opina, habla o hace análisis de la educación lo hace con un sentido de objetividad y con rigor científico, ¿no? Pero bueno, pues es nuestra tarea, es nuestra vocación y es nuestra vida, la educación. ¿Cuántos años dio clases frente a grupo? Pues frente a grupo a nivel primaria, secundaria y en la normal superior. Trabajé desde el 1973 que ingresé al servicio, los primeros 6 años en el medio rural, hasta 1991. Y a partir de ahí, algunas de las encomiendas que mi organización sindical me empezó a dar, me fue cada vez más difícil estar en el aula, pero no he dejado en ningún momento ni de estudiar el fenómeno educativo y mucho menos alejarme de las escuelas y de los maestros, ¿no? ¿Cuál es el balance de este año escolar que está terminando prácticamente en estos días? Bueno, decía yo hace unos 3, 4 días en La Paz, Baja California, le decía a mis compañeros maestros en un evento público que lo que ha sucedido este año en la educación pública en México ha sido una profunda sacudida, porque no se deriva, por ejemplo, esa sacudida de una negociación salarial o contractual entre el gobierno y los trabajadores, no se deriva de una disputa, digamos, del poder político en las corrientes del sindicato, se deriva de una transformación profunda de todo el entramado del proyecto histórico de la escuela pública mexicana, que entre otros aspectos y de los que más se habla es de la definición del nuevo marco laboral, que toca sustantivamente no solo el ingreso de los maestros, toca la vida de las normales en donde se forman los nuevos maestros, toca las relaciones laborales entre el gobierno y los trabajadores, toca las formas de alcanzar el reto de la calidad educativa, la evaluación magisterial, el diseño de las nuevas metas que tiene por objetivo la reforma. Entonces estamos asistimos durante este año a un momento complicado, duro, difícil, pero intenso, y afortunadamente me parece que el saldo es positivo y lo veremos en los años por venir, no solo en lo que se refiere a la calidad de la educación, también en el aprecio social por los maestros y al mismo tiempo en los impactos que va a tener en todo el sistema educativo. ¿Cómo siente al gremio, usted que es el máximo dirigente del CENTE, platica con ellos constantemente, sale de giras, tiene una gran comunicación? Hemos recorrido el país en este año 3 meses de una manera vertiginosa, pero al mismo tiempo con mucha seriedad. Hay que considerar para dar esa respuesta que en los últimos años se construyó una especie de discurso y la incorporación de muchos actores que se incorporaron al análisis del sistema educativo, que puso en el centro, afortunadamente, el tema de la educación,
que durante muchos años estuvo más cerrado, más centrado en los maestros, los padres de familia y las escuelas. Y hoy con este debate que me parece que es saludable porque permite que toda la sociedad, no solo el Círculo Rojo, conozca qué es lo que está pasando en la educación. Con mis compañeros maestros, en ese discurso que se construyó, hay que pensar en lo siguiente. Primero, la disputa por la educación, que por cierto es el título de un libro de un estudioso de la educación en México, es real, se está dando en México. No solo es la orientación o los presupuestos o los contenidos curriculares o la infraestructura de las escuelas. Hay que pensar que en las escuelas es donde se forma la conciencia de los nuevos ciudadanos. Entonces confluyen ahí muchísimos intereses que buscan afirmar sus posiciones individuales o de grupo, de sectores, y lo que hay que hacer prevalecer el sentido institucional que la escuela pública tiene. Para el caso de los maestros, ese discurso generó mucha desconfianza, porque se construyó un discurso agresivo. Por supuesto, nosotros hemos venido diciendo, como muchos otros actores, que la educación pública mexicana, el sistema educativo requiere una transformación profunda, no porque no sirva, simplemente lo que ha aportado la escuela pública en los últimos 5 o 6 decenios es extraordinario. Extraordinario lo que se hizo en cobertura, lo que se hizo en conformar la visión institucional de la educación, pero al transformarse el país y al encontrar hoy sus referentes en el mundo global, en la competitividad, en la productividad, en la eficacia, en la eficiencia, obliga a transformarlo. El problema es que algunos, que afortunadamente son los menos, pero con poder económico, posicionar el tema de que las deficiencias o insuficiencias que tiene el sistema educativo es atribuible a los maestros. Entonces, otros más dijeron, bueno, pues entonces vamos a tener el eje sustantivo de la reforma es la evaluación. Y luego se posicionó, vamos a evaluarlos y al que no cubra los estándares suficientes lo vamos a despedir. Aquí, en un país subdesarrollado, en un país en vías de desarrollo o en un país desarrollado, a cualquiera, a los maestros o a los ingenieros, a cualquiera que le digan, te vamos a evaluar y te vamos a despedir, eso genera un conflicto muy fuerte. Entonces, en nuestros compañeros maestros, dado un mal sistema de comunicación sobre los alcances y los objetivos de la reforma, generó desconfianza, incertidumbre, temor y miedo. Entonces, este ejercicio que hemos hecho durante 1 año y 3 meses ha sido contundente porque hemos ido a decirle a los maestros, primero, la reforma tiene como objetivo una de las líneas de la nueva Ley General de Educación o de las adiciones que se hicieron. ¿Qué dice en concreto? El Estado mexicano se obliga a ofrecer un servicio de calidad. Para alcanzar ese objetivo hay que ir a una transformación que pasa, por supuesto, por la evaluación de los maestros. Pero cuando se dijo que era evaluarlos para despedirlo, claro, bueno, lo que hemos hecho este año era decir a los maestros, primero, no se despedirá a nadie. Segundo, la evaluación no solo es un examen, la evaluación es un proceso que debe considerar el contexto en el que cada maestro desarrolla su tarea, que considere la infraestructura, el equipamiento, la conectividad, los materiales educativos, los contenidos curriculares, la participación de los padres de familia, la inversión educativa, el papel de los legisladores en la asignación de recursos para el presupuesto de educación. Y una vez que hemos ido, afortunadamente todos, el gobierno, los actores, los señores gobernadores, el gobierno federal, el sindicato, los padres de familia, los círculos de opinión académica, que la evaluación tiene un propósito de mucho mayor alcance, hemos ido encontrando mucho mayor estabilidad. Y en esa ruta nosotros logramos hacerles ver claro a los maestros lo siguiente. Primero, para aquellos que decían que esta reforma traería como consecuencia, pues literalmente la extinción del sindicato. Pues nada más alejado de eso. En esta última negociación que recién concluimos y en el convenio de automaticidad que firmamos con los gobernadores de los estados, se afirman 3 cosas. 1, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sigue siendo el representante legal y legítimo de los trabajadores para tutelar sus derechos. 2, la negociación salarial y prestacional se realiza a nivel central una vez que se concentra la nómina en el gobierno federal, pero no se pierden uno solo de los derechos, conquistas que los maestros hayamos tenido en los últimos años. Y tercero, que no es menos importante,
el sentido de la reforma va efectivamente a hacer una evaluación, pero que considere los contextos de los que acabo de señalar, y eso sin duda alguna nos dará buenos resultados. Y finalmente, la última negociación que hicimos, que cerramos ahora para 2014, mantuvo en montos y alcances y en contenido el nivel de crecimiento que tenemos en todas las negociaciones en el sindicato desde 1992 que hicimos nuestra reforma estatutaria. Ha sido ascendente, y ahí se mantuvo este año, que alcanzamos una respuesta que fue sensible al gobierno federal para poder mandar un mensaje a los maestros de que su sindicato existe, de que el aprecio social por su labor y que la respuesta salarial es adecuada y que la evaluación tendrá estas características. Nos parece entonces que el saldo es positivo. Es decir, ante la embestida brutal, como usted hace referencia, el saldo es bueno. El saldo es bueno, y yo creo que aquí aplica aquello que se dice que, como los aviones, para elevarse con el aire en contra. Entonces estas adversidades nos ha hecho activarnos, dinamizarnos, ser mucho más responsables de lo que ya éramos, y al mismo tiempo, por lo que se refiere a los representantes sindicales, mostrar una cara que diga y que exprese la propia transformación que el sindicato está desarrollando en función de la reforma educativa. ¿Y el ánimo de los gobernadores? ¿Cómo siente la actitud de los gobernadores ante este convenio? Pues prácticamente todos. Afortunadamente yo tengo relación con absolutamente todos, y hay que recordar que los gobiernos de los estados están siendo gobernados por gobernadores emanados de los diversos partidos políticos, y desde Chihuahua hasta Aguascalientes, desde Puebla hasta Sonora, o de Tabasco a Morelos, pasando por Jalisco, todos hay una voluntad muy, muy contundente de los señores gobernadores de ir de la mano con el magisterio de su estado, porque al final nos parece que más allá de que nosotros seamos los dirigentes del sindicato, la propia gobernabilidad y estabilidad de las entidades pasa por el Magisterio de México. Hay que recordar que no tiene el Estado mexicano ninguna otra estructura como la del Magisterio. Le decía hace unos días en el Colegio del Aire, en un evento que tuvimos con los señores militares, nosotros nos asumimos como el ejército civil y civilizador de México, y entonces requerimos que el maestro sea apreciado. Está en todas las comunidades, tiene un nivel de escolaridad por encima del promedio de la sociedad, tiene el compromiso. El 73% de los maestros, si le preguntas por qué trabajas de maestro, dice que por vocación. Y si le dices que si recorriéramos el tiempo para atrás y pudiera estudiar otra cosa, sube a 80%. Entonces ese valor, si solo ese valor tuviera el maestro, que tiene muchos más, pero si solo ese valor tuviera, ya de por sí vale mucho. Por eso he venido repitiendo en todos estos meses, de frente a quien ha querido y ha podido, con quien he podido platicar y conversar o expresarlo como en este medio, México puede estar seguro que cuenta con sus maestros. Hay responsabilidad de cientos de miles de maestros que todos los días, sin abandonar sus exigencias, sus luchas por mantener sus conquistas, se ha comprometido y ha permanecido en las aulas cumpliendo la responsabilidad con sus niños. Maestro Juan Díaz de la Torre, ¿y el gobierno federal? ¿La relación con el gobierno federal? Es muy buena. Yo particularmente con el señor secretario de Educación y con los secretarios, los subsecretarios, tengo una relación personal e institucional muy sólida, muy seria, muy formal, muy clara, muy puntual. Apenas el viernes estuvimos en el foro nacional que culmina todo el proceso de la consulta que mandató la propia reforma sobre el tema de las normales. Estuvimos en La Paz. Nos parece que fue muy coincidente el discurso del gobernador del estado, el discurso del consejo asesor que compiló y jerarquizó las ponencias que se presentaron en todo el país. El propio secretario de Educación y un servidor fuimos coincidentes en que las normales son insustituibles en la formación de los docentes, y hay que ir a su propia transformación. Simplemente en los foros, 6 foros que se realizaron regionales antes de este nacional, participamos alrededor de 40,000 maestros, con propuesta, no los dirigentes, maestros con perfil académico, maestros con visión, con propuesta académica, con propuesta educativa. Entonces yo estoy optimista que si seguimos haciendo las cosas en colectivo, hacemos comunidad escolar y nos comprometemos todos disciplinadamente, México
está poniendo al sistema educativo en el riel, en el carril, que lo lleve a resultados que todos podamos valorar adecuadamente. Ya hay reforma educativa. ¿Qué sigue, maestro? Bueno, eso es muy importante por esa pregunta, porque ya está el nuevo marco laboral. Pero decía yo en este discurso que di en La Paz, por ejemplo, en la ley está que la educación preescolar es obligatoria. No lo hemos podido alcanzar en el terreno de los hechos. En la ley está que el Estado debe de destinar cuando menos el 8% del Producto Interno Bruto, según recomienda la UNESCO de Educación. No lo hemos alcanzado. Y hay otros factores que están en la ley y que lamentablemente no hemos dado el estirón hasta el final. Hoy, con este nuevo marco laboral, el reto es que hagamos colectivo para que exactamente lo que esté en la ley es lo que nos lleve al objetivo. Cito 3 cosas. Por ejemplo, una de las grandes virtudes del nuevo marco legal, el que se le da autonomía de pleno al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Eso es fundamental. Da certeza a los maestros, ¿por qué? No solo porque es autónomo de pleno y que toma sus decisiones o diseña los instrumentos con los que se va a evaluar con un criterio académico, con un criterio educativo, y eso es lo que los maestros queremos. Además, quienes lo integran son académicos de prestigio, académicos que su autoridad moral está fuera de toda duda y por lo tanto hay que darle mucho énfasis a lo que hace el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, porque los instrumentos que se diseñe para la creación del Sistema Nacional de Evaluación sea esto que México requiere. Luego, la armonización de las leyes que se dio en cada entidad por parte de los congresos locales en función de lo que se promulgó nacionalmente, va en la ruta adecuada. Hay todavía interpuesto alguna controversia, pero en lo sustantivo, quede como quede el resultado en lo sustantivo no va a afectar el sentido de la ley que a nivel nacional está poniéndose. Tercero, uno de los objetivos para poder alcanzar la calidad es, puedo citarlo en esto, atraer a los mejores maestros y retener a los mejores maestros. Entonces nosotros decimos, si esos instrumentos que diseña el INE con los estándares que define la Secretaría de Educación Pública, si se hace adecuadamente, yo me atrevo a decir, los mejores maestros están ya en el sistema. ¿Qué hay que hacer ahora? Resultado de la evaluación, hay que diseñar instrumentos adecuados para su capacitación, actualización, acompañamiento, su desarrollo profesional, su formación continua de los maestros, pertinente con lo que el sistema requiere. Y estoy seguro que si esto se hace, la inmensa mayoría de los maestros estarán en la ruta de mejorar su desempeño para que repercuta en un mejor aprovechamiento de los niños. Y en el caso de las nuevas plazas, de quienes se incorporan, pues afortunadamente estamos ya en esa lógica de que arriben los mejores a partir de este instrumento que se va a aplicar, por cierto, el día 12 de julio, en el que nosotros, como sindicato, ya generamos, antes, me voy a atrever a decir algo que va a sonar a pedantería, pero antes que la propia Secretaría de Educación Pública, nosotros ya generamos nuestro Sistema Nacional de Desarrollo Profesional del CENTE con nuestras cuotas, y de los que están aspirando a quedarse con alguna de las plazas este 12 de julio, nosotros tenemos como alumnos a 34,000 solicitantes. Y estamos en línea con un sistema, con una plataforma extraordinaria, muy profesional. Entonces estamos en la línea y vamos a cubrir el objetivo, atraer a los mejores y retener a los mejores maestros. Es decir, que esta reforma también sirvió para cambiar la mística magisterial. No, para que la mística existe, es la vocación. Lo que hay que cambiar de manera sistemática, pero al mismo tiempo responsable, es la actitud con la que nos asumimos algunos. Afortunadamente, cientos de miles de maestros hacen su trabajo todos los días. El que no esté en esta lógica, o en el sindicato, el que no esté en esta lógica, es obvio que va a haber una especie de selección, ¿no? A partir de acreditar tus competencias. El maestro acreditándolas y el sindicato buscando y haciendo todos los días el trabajo para defender y preservar las conquistas que como trabajadores hemos adquirido. Maestro Juan Díaz de la Torre, dentro de esa embestida brutal que de pronto vimos contra el CENTE en algunos organismos, a través de algunos organismos, para demeritar el trabajo de los profesores, también se ha visto
pues el manejo de algunas cifras exorbitantes de salarios que ganan los maestros en diversos estados del país. Han venido demostrándose que no, que fueron hechizas esas cifras. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Pues lamento decir lo que voy a decir, pero no hay equivocación en citar cifras. Hay un sentido claro, que solo es un eslabón más de una serie de acciones, de declaraciones y de posiciones políticas que buscan, en mi opinión, concretito, desprestigiar a la escuela, abaratarla, estigmatizar a los maestros. Dígame usted si no, voy a citar solo el más reciente ejemplo. 10 horas antes de que el señor presidente de la República reciba el 15 de mayo a maestros con 40 o más años de servicio y a los mejores maestros en su desempeño del último año, para reconocer el Día del Maestro por parte del Estado mexicano, el mérito de los maestros, sale un organismo a decir que hay un maestro que gana 613,000 pesos, o que hay algún grupo de compañeros en Hidalgo que todos nacieron el mismo día, estudiaron para lo mismo, decidieron todos vivir en Hidalgo y todos tienen 102 años. Es una falacia. Pero lo dije así, por supuesto, reté a quien quisiera escucharlo, que no es posible, no hay un solo maestro que gane esa cantidad, como no hay lo otro. Claro que a las pocas horas, al día y medio, aclararon pues que no habían comprobado los datos, que qué sé yo. Pero el daño ya estaba hecho, el objetivo lo cumplieron. El objetivo era, el día que se rinde homenaje a los maestros, mandar un mensaje de descrédito. Y eso me parece, no por mí o por el sindicato, es el peor error que una sociedad como la nuestra puede cometer. No hay en el mundo, me cansé ya de decirlo, ningún país que haya alcanzado el desarrollo pleno a partir de desacreditar o de satanizar a sus maestros. El maestro requiere ser estimulado, requiere ser reconocido por el valor social que tiene su tarea. Entonces, cuando uno ve esto, pues lo menos que piensa es que hay un embate fuerte, duro. Pero además, no es aquí en México, ¿eh? O sea, los patrocinadores de esto, hay que ver, por ejemplo, quién financia esos organismos. El IMCO, por ejemplo. Por ejemplo, ¿quién lo financia? Basta entrar, ¿de dónde se obtienen los recursos? ¿De dónde? Son organismos e instituciones internacionales que han operado de la misma manera en otros países. O sea, es un guión ya muy claro, ¿no? Por supuesto no se expresa de esa manera, pero los hechos dicen que va hacia allá. Hace algunos años en Nueva York, por ejemplo, que es básicamente lo que pasó el día 15 de mayo. Una organización de este tipo hizo públicas el siguiente programa: vamos a encontrar al peor maestro. Y se dedicaron, y a lo que encuentran al peor maestro, pues desacreditan a todos. Y luego ya que lo encuentran, así como señalarlo con dedo flamígero, ¿no? Entonces, lo que aquí está sucediendo, afortunadamente son muy pocos, pero tienen mucho poder económico. Y déjeme decirle algo más, y con esto termino para no queremos camorra, tendemos la mano, lo dije en el discurso en Los Pinos, queremos hacer colectivo, pero tampoco vamos a ceder en no defender a la escuela pública. No es... algunos de ellos son herederos de los que desorejaron maestros en Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, no lo olvidamos. Algunos de ellos son los que se opusieron en la política educativa más vieja de México. ¿Cuál es en este momento? La política de los libros de texto gratuito, que nació en 1959-60 con el presidente López Mateos. Pues estos mismos son los que se opusieron aquel entonces, porque se acababa el negocio de las editoriales de hacer millones de libros. Entonces, los que nacimos aquí, los que no trabajamos en esto, esta es nuestra vida, nuestra pasión, es todo para nosotros, tenemos memoria y sabemos qué es cada quien y qué representa. Entonces están equivocándose porque afortunadamente en México alcanzamos a construir todos un país en el que se puede expresar diferentes opiniones, disputar, pero me parece que demeritar la escuela y a su magisterio es un error. No le ayuda a nadie. No le ayuda a nadie, absolutamente a nadie. Cito dos casos, mire, quizás sí le ayuda a alguien. Yo tuve la oportunidad, me envió mi sindicato en 2008, cuando generamos
La parte de la Alianza por la Calidad de la Educación en 2008, en Morelos prácticamente el 90% de los compañeros salió a la calle y tuvimos que realizar un ejercicio de consenso durante muchos meses, muy difícil, pero que al final prevaleció la responsabilidad de mis compañeros en el Estado. Pero lo medimos, en esos 3 meses que duró el movimiento, en Morelos, en la educación básica, creció la matrícula de la escuela privada el 12%. Michoacán, esto fue hace 3 meses, hace 3 o 4 semanas, cuando mucho. Michoacán tiene un problema de inestabilidad que ha generado alguna de las corrientes más radicales del magisterio, que se agrupan en esto que se llama la CENTE con C, durante los últimos años. ¿Qué consecuencias ha traído? Bueno, pues que en Michoacán casi 1 de cada 4 alumnos está en escuela privada, por encima del promedio nacional. ¿Por qué? Porque el padre de familia, si ve que sus hijos no tienen clases, que hay mala calidad, que no hay responsabilidad, que no hay infraestructura, que no hay compromiso, pues tú dices, dejo lo que sea y meto a mis hijos, y le han hecho creer que la escuela privada es mejor, algo que no es cierto, está medido. Entonces los objetivos son claros. ¿En qué consiste el objetivo? Pues echarle guante al negocio de la educación, y es un gran negocio. Negociazo. Pues sí, pues yo creo que los que tienen algunas escuelas privadas, algunas, aclaro que hay respetables de todo tipo y de buena calidad como en la escuela pública y de mala calidad también, pero algunos no lo ven como escuelas, lo ven como negocio, cada mes se sacan la lotería, cuando no tienen un compromiso de verlo como una escuela que trabaja por formar ciudadanos, sino por hacer un negocio, ¿no? Usted hablaba de la CENTE con C. Esta CENTE extraordinariamente en esta ocasión no paralizó la Ciudad de México como en años anteriores. Bueno, pues la CENTE, hay que recordarlo y decirlo con toda puntualidad, son compañeros que son miembros del sindicato, Desde hace muchos años, 30 cuando menos, han decidido transitar en una estrategia de lucha diferente a la que el sindicato institucionalmente realiza. ¿Qué es cuál? Pues movilización, negociación, movilización. Esa es la ruta que además, ustedes lo saben, tampoco se inventó aquí, es una estrategia que tiene, pues yo creo que hace más de un siglo, ¿no? Entonces, nosotros no hemos compartido esa estrategia por 2 cosas. Porque nuestra estrategia de diálogo, acuerdo, negociación, nos da resultados. El sindicato está fuerte, los maestros siguen creciendo en su aspiración, no perdemos derechos. Hay sindicatos que se extinguieron, que desaparecieron, y ellos se han ido, por un lado, a abandonar las aulas. Y nos parece que la lucha por tus derechos y por tus mejores condiciones de vida no necesariamente debe pasar por abandonar el derecho que los niños tienen de recibir educación. Y el otro, la forma en que se hace, nos parece que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, lesiona la imagen de los maestros, lastima la imagen de los maestros. Entonces se habla de los maestros porque de pronto se ve cada cosa en la calle que los maestros, los cientos de miles de maestros que están en las aulas dicen, yo no soy eso. Y la sociedad lamentablemente se queda con lo que aparece ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues este año me parece que el gobierno federal, el gobierno del Estado, el diálogo y al que tiene derecho todo ciudadano, pues los compañeros de la CENTE decidieron modificar un poco su estrategia que afortunadamente no castigó como ha castigado otros años a la población del Distrito Federal, ¿no? Maestro Juan Díaz de la Torre, usted recorre cotidianamente el país, va a giras, se reúne con los profesores, pero usted dice que esto no es de política, pero finalmente hay un ingrediente político en esos recorridos, ¿no? No, todo es política. Por supuesto. Esta conversación es política. Por supuesto, y también le agradezco esa pregunta porque es importante clarificar la posición del sindicato. Hemos dicho también desde prácticamente nuestro arribo a la dirigencia sindical que nuestra tarea sustantiva
nuestra agenda, y así lo hemos confirmado y avalado durante este año 3 o 4 meses, que nuestra agenda, si la dividiéramos porcentualmente, nuestros temas son las escuelas, los maestros, la negociación salarial, la educación, lo sindical. Esa es la razón misma de la existencia del sindicato, y por lo tanto cuando decimos que estamos fortaleciendo esta idea, esta agenda, es para dejar en un segundo lejano término un sindicalismo exacerbadamente sociopolítico, en el que la agenda política caiga sobre la agenda sindical, educativa, laboral, profesional, asistencial, médica, porque eso nos lastimó. Voy a decir en qué. Nosotros no somos un poder fáctico. No somos un poder fáctico, el sindicato es una agrupación que tiene una representación legal y legítimamente constituida, y nos movemos en el marco de lo que la ley nos autoriza como sindicato, como gremio y como trabajadores. El problema es que ese sobreposicionamiento sociopolítico, la visión que se conformó en el Círculo Rojo y en muchos actores de la sociedad, a través sobre todo de los medios de comunicación, es que el sindicato se dedica a hacer política exclusivamente. Me refiero a la política civil, cuando nuestra tarea es la otra. Y cuando se evaluó los indicadores de en qué momento está el sistema educativo nacional, se cargaron las culpas ¿a quién? A los maestros y al sindicato. Cuando nosotros no somos la autoridad, absolutamente. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos que, como dirigentes y como sindicato, primero, estar al lado de los maestros, en las escuelas, junto a ellos, escuchándolos, atendiéndolos, dándole respuesta en la medida de lo posible a sus planteamientos. La agenda sindical, educativa, académica, esa es, pero no renunciamos en absoluto a participar en la discusión de la agenda pública nacional. Lo que hablábamos ahorita de los grupos que lesionan de esta manera la escuela pública, es el mensaje que les decimos: hey, los maestros van a participar en la política, en los procesos de la definición de la disputa por el poder político. Los maestros van a participar sin el CENTE, con el CENTE o a pesar del CENTE. Claro. Los maestros son actores políticos, son líderes en las comunidades. No hay, como dije hace rato, otra estructura que tenga esta posibilidad. Por lo tanto, nosotros vamos a participar, por supuesto, nada más que no secuestrando o dejando en soslayo lo educativo, lo sindical, lo académico, lo laboral, lo asistencial, por el sobreposicionamiento político, porque además es la manera en que los maestros pueden tener a su sindicato como un mejor referente. ¿Y eso qué significa? Que sí vamos a participar. Primero, porque no podemos dejarle hacerlo cuando está en disputa la propia orientación de la educación pública en nuestro país, con tres requisitos o 3 condiciones colectivos e individuales para el 1.600.000. Quien afirme estos 3 principios puede participar por donde quiera. ¿Cuál es uno? El primero, y aclaro, el único discurso que habló de esto el viernes en La Paz fue el del sindicato. La defensa de los contenidos filosóficos del artículo 3º constitucional, la laicidad, la obligatoriedad, la gratuidad, es decir, la educación integral para los mexicanos. Ese es el primer punto. Cualquiera de nosotros que haga público su decisión de defender la escuela pública y esos contenidos es uno. 2, el carácter nacional del sindicato. Que de Aguascalientes a Zacatecas y de Yucatán a Baja California, el sindicato sea uno, sea nacional. Los problemas de los de Jalisco para nosotros nos importan tanto como los de Tabasco o los de Tamaulipas. El carácter nacional del sindicato. Es decir, no permitiremos que atente a alguien contra la unidad nacional del sindicato. Y tercero, la autonomía del sindicato, de la organización sindical, de los gobiernos y de los partidos políticos de cualquier color. Y después de eso, voy a quizá la parte más importante. Vamos a buscar poner en la representación popular
a los más posibles de los nuestros, unos por el PRI, por Nueva Alianza, por el PAN, por el PRD, por el Movimiento Ciudadano, respetando esos 3 principios. Tenemos derecho a estar ahí. En este momento hay 23 maestros en el Congreso Federal, de todos los partidos políticos. Lo que sí es, no impondremos una línea a alguien, sino a afirmar y representarlos con dignidad para que la orientación política que demos los dirigentes sobre qué le conviene a la educación, qué le conviene al magisterio, qué le conviene al país, los maestros puedan escucharlos, pero porque estamos con sus asuntos, ¿no? Sobre todo porque cada día suena más el agua en el terreno de la laicidad, ¿no? Hay muchos interesados en desaparecer el carácter laico de la educación. Pues para nosotros que nacimos en esto y que ha sido nuestra vida, hace ya algunos años consideramos que era un debate saldado por la historia, que era un asunto que ya... Pero lo siguen reeditando. Pero luego de pronto se viene esta serie de embates, esta serie de actitudes, de posicionamientos que nos dicen pues no. Por lo tanto, no solo porque de aquí vivamos nosotros, lo que México requiere es afirmar ese sistema laico, ese sistema de educación pública gratuito, porque de otra manera, solo por hablar de la gratuidad, hay millones y millones de mexicanos que su única posibilidad de ascender en la escala social, de tener permeabilidad social, es la educación. Nosotros mismos como maestros, si no hubiéramos ido a esas escuelas, no seríamos nada. Estaríamos como millones de mexicanos, algunos en Estados Unidos, otros en el campo, otros trabajando de obreros en alguna fábrica, y hoy, afortunadamente, tenemos una condición no extraordinaria, pero nos parece que somos un referente de los trabajadores en México, ¿no? Entonces, el debate sobre la laicidad es un asunto que no vamos a abandonar, no podemos abandonar, porque además es lo que el país necesita y lo que me parece que ha funcionado en los países donde esto sucede. Usted habla de que es importante que los profesores estén en el Congreso. ¿Usted mismo podría estar en el Congreso? ¿Lo podríamos ver ahí? Bueno, por el momento no he pensado eso. Yo tengo una encomienda, un mandato para estar aquí en el sindicato representando a los maestros hasta el 2018. Antes de esa fecha ni pensar en nada parecido a eso. Pero cuando termine mi gestión, pues lo que suceda no lo sé, ni está en mi agenda en este momento, pero en todo caso no tendría yo nunca una representación más honrosa que la ser dirigente de los maestros. ¿Qué se puede esperar del CENTE ahora que está cumpliendo 70 años? Pues primero, yo creo que no hay mayor vigencia a 70 años de que nació el CENTE que su propio lema, que nos legaron sus fundadores, por la educación al servicio del pueblo. Esa es nuestra vocación, esa es nuestra misión, ese es nuestro sentido de vida. Segundo, me parece que en este año 3 meses que coincide con los 70 años, estamos dando muestra de algo también que ha sucedido desde hace 70 años. El CENTE ha tenido la capacidad de leer el escenario y transformarse para ser vigente. No acomodarnos, sino entender cuál es la propia evolución de México, y en cada momento el sindicato y el magisterio han ido transformando, acompañando el crecimiento, el perfeccionamiento y la búsqueda de los objetivos institucionales de la educación. Y hoy no será la excepción. Creo que estamos dando muestra de eso. Maestro Juan Díaz de la Torre, un gusto conversar con usted. No, al contrario, gracias por la oportunidad, y además me parece que los temas que hemos abordado son los sustantivos, lo que la sociedad quiere escuchar, lo que los maestros necesitan saber de lo que significa para México su tarea de cada día. E institucionalmente el sindicato mandar un mensaje a las instituciones, a aquellos actores que como yo tienen el privilegio individual de tener una posibilidad frente a las cámaras y mandar un mensaje, hacerlo con seriedad, con responsabilidad, porque en mi caso no es solo en este trabajo, es mi convicción personal, mi convicción como ciudadano, mi convicción como dirigente de los maestros, mi convicción como profesor. Yo no soy nada más, pero tampoco nada menos que un profesor, ¿eh? Me he formado ahí y eso seguiré siendo. Le agradezco muchísimo. Al contrario, un saludo para todos mis compañeras y compañeros.